Hola a todos, soy Miguel Rubio Lastra para el podcast Código K. Más o menos podemos saber lo que hace un concept artist en un estudio de videojuegos, pues por lo que nos han dicho otros compañeros, por lo que te dicen las definiciones que podamos buscar en la red, pero pocas veces se habla de qué es lo que pasa por la cabeza de estos profesionales. No solo por la cabeza, sino, por ejemplo, cómo es no solo por la cabeza a la hora de trabajar, sino lo que es a la hora de gestionar el tiempo, a la hora de gestionar su vida, la parte más emocional. Y hoy vamos a saber un poquito más, vamos a conocer la experiencia de qué es lo que ocurre en la cabeza de estos artistas que trabajan en la preproducción de un videojuego en este caso. Espero que disfrutéis con la entrevista de hoy porque yo lo he hecho y vamos a aprender un montón. Muy buenas. Hoy tenemos a un gran concept artist, amigo desde hace tiempo ya porque estuvo como mentor en Creactivate y lleva ya desde el año 2022 en Hack Street de concept artist y hoy está con nosotros aquí para contarnos cómo es el día a día de su trabajo y qué es lo que va a hacer. Además, él está muy metido en el tema de la salud mental, es una persona muy preocupada por este asunto, o sea que vamos a aprender un montón hoy con él. Hoy tenemos con nosotros a Víctor Fernández Rodríguez. ¿Qué tal, Víctor? Bien, bien, aquí. Qué guay. Que ya hacía mogollón que no hablaba contigo. Hacía un año. Un poco. Sí, muchísimo. Un año. Qué bueno. Sí. ¿Y qué tal? Cuenta, dime que estás ahora estabas en Mataró, me contabas. Sí. Luego te has cambiado a Barcelona y estás trabajando para una empresa que está en Los Ángeles, o sea, que trabajas en remoto. Exacto. Yo empecé a trabajar en remoto 100%. Sí que previamente, ¿no? Hablando un poco así de mi background, ¿no? Cuando yo acabé la carrera, luego hice un máster y luego ya salté a hacer prácticas, que vamos a decir prácticas por no decir un timo, ¿vale? Porque al final yo trabajaba, no me pagaban y era un poco caótico eso, ¿no? Me dedicaba como a hacer personajes y empecé ya en el mundo del metaverso, ¿vale? Que es un concepto que está así como muy a la de moda y yo trabajo para el metaverso a día de hoy también. Pero bueno, ya empecé remoto porque trabajaba para Londres, las prácticas, y luego ya salté a High Street, que trabajaba también para Los Ángeles, también remoto. Entonces, nunca he experimentado el ir a una oficina y sentarme con mis compañeros, porque eso no lo he tenido. Y eso no es lo normal, porque lo normal para un junior, porque normalmente la gente de junior empieza a trabajar en oficina, ¿verdad? Yo creo que ahí también se han desarrollado muchas dinámicas a nivel mental mío, que he tenido que ir como gestionando, porque también sí que es como que yo pasé de no cobrar nada a de repente tener dinero y poder permitirme muchos lujos. Entonces también la abundancia vino de golpe y yo estaba solo en mi casa. Entonces también ha habido un trabajo ahí de gestión, ¿no? Al principio que he tenido que ir... Espérate, dices como que la abundancia, ¿a qué te refieres? ¿A que ganas aquí un pastizal que no veas? A ver, no voy a entrar en este tema mucho, pero sí que es verdad. Sí, coméntalo, hombre, no hace falta que digas lo que tú ganas, pero en general. Sí, aparte de mi esfuerzo, sí que es verdad que soy muy afortunado de estar donde estoy. O sea, sí, he tenido un muy buen salario desde que yo empecé. Entonces también me ha permitido abrirme también mucho. Es lo que te digo, también pasar de, aunque hubiera sido menos, pasar de nada a todo, es como ¡boom! Claro, porque no fue escalando, fue de golpe, entrar a una empresa, ser concept, todo de golpe. ¿Y cómo fue la entrada, Víctor? ¿Cómo entraste? ¿Empezaste a echar currículos a saco? ¿O fuiste te hiciste un viajecito a Los Ángeles? ¿Cómo lo hiciste? Yo, es verdad que todo el tema que tocamos mucho, ¿no? Del mentoring, de cómo hacer las entrevistas y todo, yo en el proceso de selección que hice, mira, cuando entré en las prácticas estas, que te digo, fue un circo, en plan, hice como una entrevista súper random y nada, me cogieron, porque al final es que trabajaba gratis, o sea, ya solo faltaba que no te cojan, ¿no? Sí que he de decir que yo siempre digo a los alumnos, ¿no? Decía, por favor, no cojáis trabajo gratis, pero en parte creo que también hay una generación, ¿no? Que, bueno, tenemos una generación que es muy demandante, ¿no? Esto ya para empezar a nivel de juventud. Pero sí que es verdad que también hay que pasar un poco a veces por el colador, ¿no? De decir, bueno, trago un poco y luego ya despego. Entonces, sí que a mí me sirvió de trampolín. Yo fui el que se fue
de esas prácticas, dije, hombre, ya está bien, ¿no? Porque me prometieron un contrato en abril y estábamos en mayo y dije, bueno, pues adiós, o sea, adeu, porque tampoco voy a estar aquí yo todo el día trabajando para nada, ¿no? Ya. Al final, yo no te digo una compensación monetaria súper elevada, pero un mínimo 300 euros seguramente tendría esa persona. Sí, aunque sea algo significativo, claro. Claro, exacto. Y no había ni eso. Entonces, no sé cómo decírtelo. Una vez ya paso para entrar a High Street, perdona, tuve que hacer varios procesos, ¿no? Bueno, el proceso duró como 2 o 3 semanas. Y entonces yo hice una entrevista presencial con Carisa, que es mi jefa, que es la directora de arte. Luego pasé la entrevista, que todo esto en inglés, ojo, ahora luego hablaremos del inglés, pero es muy importante el inglés. Fundamental, ¿verdad? Que luego, que yo creo que la gente todavía no es consciente de la importancia que tiene el inglés en esta industria. Claro. Y la gente todavía se queja, yo lo entiendo, pero más que quejarse, da pereza ponerse, pero es que es un sí o sí, ¿verdad? Sí, al final es un must, ¿no? Es como un necesario, porque al final, o sea, si en España, para empezar, solo hace falta ver la población que hay en América, la población que hay en España. Entonces, ya solo viendo eso, la cantidad de gente que hay en América, las oportunidades que van a haber. Al final, después de la pandemia, se puso muy de moda el teletrabajo. ¿Por qué? Porque las empresas se dieron cuenta que se ahorraban gastos de luz, gastos de transporte, visados, etcétera. Entonces, también les interesa, pues al final, tú trabajas desde tu casa, tú cumples tus tareas y si no las cumples, te echan y Santa Pascua, se acabó todo. Ya, o sea, no... yo creo que eso es una moda. O sea, no una moda sí, como tal, sino que será un tiempo en el que ahora la gente está muy cómoda y ha descubierto lo que es el trabajo en casa, en remoto, y luego yo creo que las mismas empresas verán, pues bueno, ahora podrán ya valorar cuáles son los beneficios, los pros, los beneficios o las desventajas, y luego ya muchas dirán, pues venga, vamos a hacer algo híbrido, vamos a volver a la oficina, ¿no? Digo yo. Claro. Bueno, Bill Gates sacó como un tuit hace tiempo, sí. Bueno, no sé si lo digo a la ciencia cierta, pero que decía que el teletrabajo se expandiría hasta un 80% de la población o hasta un 90% con la evolución de los años. Yeah. ¿Qué pasa? Que al final, o sea, suena un poco mal, pero tú estás más controlado en tu casa, eso es número uno, ¿no? Es decir, a nivel social no haces tanto ruido, ¿vale? Entonces tampoco contaminas tanto, entonces entramos ya un poco en el tema de la ecología, de la Agenda 2030, todo este rollo papelero que tienen, ¿no? Entonces, sí que también, claro, a mí me dices que yo me puedo ir a Bali, porque puedo hacerlo, me puedo ir a Bali a trabajar y cuando yo acabo de trabajar, salgo y tengo la naturaleza y tengo las piscinas de Bali, tengo los columpios de Bali, tengo todo eso, que yo si no teletrabajara nunca lo tendría y te digo, hombre, pues prefiero teletrabajar. Claro, ¿vale? claro. Y que yo creo más en una posición híbrida, es decir, teletrabajo y también oficina, porque creo que ayuda a gestionar mejor un poco lo que es la persona en sí. O sea, es decir, también te da el respiro de decir, pues me voy al trabajo, porque... Espera, voy a retomar un momento lo de la entrevista, lo cierro. Sí, perdona, que hemos saltado, pero bueno, da igual. Nosotros vamos a... Este va a ir loca para todos los lados. De eso da igual. Sí, entonces yo hice el proceso, hice una prueba técnica. Siempre digo que las pruebas técnicas hay que tener mucho cuidado porque en las pruebas técnicas hay scam, es decir, hay empresas que no existen o que sí que existen, pero te hacen una prueba técnica fraudulenta que nunca te van a coger porque esa posición no está abierta, pero tú les ayudas a quitar la faena. Las empresas estas que se mueven en la fraudulencia y en todo lo que es corrupto y tal, son muy listas, ¿no? Porque al final lo que hacen es que te hacen firmar un contrato en el cual tú cedes los derechos de autor de la obra original, bla, bla, etcétera. Tú ya no puedes recurrir de eso. Y lógicamente tampoco te vas a poner tú siendo un junior, porque normalmente estas pruebas suelen pasar y hacérselas a los juniors, claro, a hacer una denuncia y a meterte en juicios. Entonces hay que tener cuidado. Claro. Cuando una prueba es muy larga, porque yo hice otra prueba antes de entrar en High Street, que duraba 2 semanas, eso no es acorde a un junior normalmente, ¿vale? Un junior debería tener una prueba de unas 72 horas, suele ser lo normal, ¿vale? También he de decir que la fraudulencia y todo esto suele estar más presente en lo que es, bueno, más presente no, literalmente presente en lo que sería una empresa indie. Un AAA como Ubisoft, King, etcétera, nunca van a hacer este tipo claro, porque les afecta a su estatus social, a su representación. Entonces, ellos no son así, no tienen esos valores éticos, ¿vale? Entonces hay que tener un poquito de cuidado, sobre todo para la gente que es junior, que sepa muy bien lo que está haciendo y que esa prueba huela bien, como yo digo, ¿no? Que tú veas que de verdad te quieren coger. Entonces, claro, y hacer una pequeña investigación del estudio, ¿verdad? Claro. Porque, oye, hoy en día también es bastante sencillo, quieras que no, ir ahí a Glassdoor o mismamente en LinkedIn o en cualquier otra plataforma y hacer una búsqueda o preguntar a alguien que esté trabajando allí si es posible. Claro. Sí,
sobre todo hay que vigilar cuando esa posición no se muestra tan públicamente que está abierta, ¿vale? O sea, una posición que está abierta en LinkedIn seguramente no va a ser fraudulenta, ¿vale? O una posición que está en ArtStation o en Indeed normalmente no suelen ser fraudulentas. También he de decir que yo estoy un poco en contra de las empresas que no muestran el salario, el rango salarial. Esto es una cosa que debería de cambiar, porque al final también creo que debería de ser justo para la persona que está aplicando saber cuánto va a cobrar o no. Es decir, porque a lo mejor tú tienes unas expectativas más altas o una expectativa más baja y dices, bueno, pues acabáis regalado, no es mío el diente, me lo quedo. Ya. Yo hice eso, ¿no? Hice la entrevista, luego pasé una prueba técnica, que la prueba técnica consistía, no voy a entrar tampoco del todo en detalles porque al final hay un contrato de cláusula de silencio, no es las pruebas técnicas, pero era diseñar pues una estructura y entonces me daban unos topics, en plan me daban unos temas y yo tenía que coger un tema y diseñar una estructura con ese tema, tenía que presentar 4 bocetos, un delineado y un arte final. Entonces, es lo que te digo, es una prueba que yo hice y realicé en como unas 40 horas, te dan 72, pero suelen ser más cortas. Y luego de eso, pues ya queda el onboarding, que se llama, y te cogen. Yo sé de buenas fuentes, ¿no? Que hay empresas como por ejemplo Ubisoft, que dependiendo del proceso que sea, son 5 entrevistas. Entonces también depende mucho de la empresa, ¿vale? Pero bueno, y yo ya entré a trabajar y ya pues a la felicidad, ¿no? Allí a trabajar. ¿Y desde que empezaste hasta que firmaste el contrato, cuánto pasó? En unos 2 y 3 semanas. Ostras, desde que yo aplico, me contestan y tal. Sí que hay procesos que pueden ser más largos, incluso hay empresas que se pueden tirar meses para seleccionar un candidato. Ya. ¿Y tuviste que ir a los exámenes? No, yo todo remoto. Sí que es verdad que aún no se ha dado la oportunidad de que yo tenga que viajar por trabajo. Yo tengo una cláusula de que si yo viajo, obviamente, pues la empresa me cubre los gastos, suele ser lo normal en una empresa. Y yo estoy esperando a ver si algún día ya hay como un lanzamiento fuerte, ¿no? O hay algún evento, o vamos a recoger un premio ni que sea. Porque claro, sí que es verdad que de marketing y todo esto sí que viaja más, pero claro, una posición de concept artist no viaja tanto porque al final, aunque nosotros seamos en parte la portada, ¿no? Es decir, la portada de la revista, porque al final acabamos, pues podemos salir haciendo una portada de un videojuego, etcétera. Estamos entre bambalinas, en plan, somos un poco los que mueven las luces por detrás, no se nos acaba de ver. ¿Y cómo hiciste, una vez que te contrataron y todo, cómo fue tu onboarding? ¿Cómo fue tu entrada en el estudio? ¿Llegaste, pues, te dijeron, ponte aquí a trabajar, cabrón? ¿Cómo fue eso? No voy a ser falso. Yo cuando entré en el sector del videojuego, mi inglés era un poco terrible. En plan, es decir, yo sí que llevaba meses practicando inglés, tenía una profesora privada, pero era un inglés muy básico, entonces yo era un poco que me tenía que comunicar casi por señas, ¿vale? Ahí también entra un poco. Yo siempre digo que hay que tener seguridad en uno mismo, pero tampoco hay que pasarse. Es decir, tampoco puede ser que yo aplique a una empresa súper internacional y no sepa decir ni qué tal estás en inglés, ¿vale? Entonces, hay que tener un mínimo. Pero sí que es verdad que mi onboarding fue un poco caótico porque, claro, me presentaron tal no sé qué, entonces me dijeron, puedes empezar a trabajar mañana si quieres o puedes empezar a trabajar el lunes. ¿Qué pasa? Que yo trabajo como autónomo, aunque esté afiliado. Sí. Yo trabajo como separado de la empresa, ¿vale? Pero para que me entiendas, estoy ahí, pero es un tipo de contrato que se estila mucho en Estados Unidos, ¿vale? Que se llama traders, creo que es. Total. Sí. Que claro, fue un poco caótico porque yo me tenía que dar de alta autónomo, se cumplió como un follón, era la primera vez, claro, todo esto con 24 años, gestionándolo ahí como podía. Y al final, pues bueno, les dije, oye, prefiero empezar el lunes, pero es que les dije eso no porque no quisiera empezar a trabajar, sino porque aún no estaba dado de alta como autónomo, ¿vale? Claro. Hostia, ¿te dio tiempo a hacer todo eso? ¿Todo el papeleo de hacer todo? En un día con tutoriales, tal, no sé qué. O sea, aquí entra mucho la agilidad de una persona. Tienes que ser espabilado en la vida para todo. Y sobre todo cuando se trata de algo que depende tanto de ti, porque al final, ¿no? O sea, a mí hay una frase que me gusta mucho que dice que cuando la oportunidad se da, tenemos que estar preparados. Es decir, no puede dar, o sea, a lo mejor es nuestra oportunidad, pero por no tener una preparación previa, no conseguimos esa oportunidad, ¿sabes? Entonces, bueno, aquí entra mucho pues el tema del idioma, tal, no sé qué, pero vamos, el onboarding fue un poco desastroso, me reí bastante. Siempre digo que una buena sonrisa siempre sienta bien, es decir, siempre hay que estar sonriendo, ¿vale? Porque al final también hay que transmitir, ¿no? Esa alegría y ese buen rollo. Si estás en un equipo tiene que haber ahí unas buenas energías, claro que sí. Piensa que al final, mira, yo tengo un dicho y es para todo lo que en mi vida sea importante, siempre me tengo que preparar como si fuera a conocer el amor de mi vida. Es decir,
tienes que estar perfecto. No hace falta tampoco ser un perfeccionista narcisista súper exagerado, ¿no? Al final que yo a lo mejor voy aquí, que si el pelo así, que si no sé qué, pero sí que hay que tener una presencia, es decir, hay que estar preparado, no hay que creerse menos, no hay que estar encerrado en ti mismo. Claro. Tienes que mira, que si te quedas en blanco al menos sonrías, ¿no? Que es decir, que no se te vea tanto temblando o tal, ¿no? Porque al final todo eso se transmite a la hora de comunicar. Claro, que haya un ambiente más relajadito, claro que sí, más armonioso. Sí, es verdad, sí, es verdad. Hasta sí. Entonces luego llega. Pero dime cómo fue, por ejemplo, aparte del. Bueno, a ver, el papel, o luego tú te diste de alta ahí en Barcelona, ¿te diste de alta o sí, yo tributo yo tributo en España. Todo. Y luego llegaste, una vez que eso, ¿y qué te dijeron? Toma, coge el pincel y ponte a trabajar, este es el briefing y claro, dale. Normalmente hay un periodo de prueba, ¿vale? En las empresas, normalmente, ¿vale? Sí. Creo que 100% en todas las empresas hay un periodo de prueba, si no me equivoco, por cláusula de contrato, porque así se cubren un poco las espaldas de que si eres voy a decirlo así mal, pero si eres un cateto, pues te echan y ya está. Entonces, básicamente, por lo que lo hacen. Entonces, mi periodo de prueba se basó en diseñar como una nave espacial en la que tenían que aterrizar otras naves espaciales. Bueno, me plantearon un reto que, claro, yo nunca había dibujado estructuras a ese nivel, que tuvieran que tener tantas dimensiones, porque era una dimensión súper grande. Al final también entra mucho el tema de las escalas, que luego sí que lo tocamos, pero era como, wow. Y entonces, ¿yo qué hice? Utilizar mi inteligencia. Se me da más o menos bien el 3D, que puedo hacer un blocking, se me da bien más o menos el collage, tal no sé qué, pues empecé a hacer que si Pinterest, que si no sé qué, collages, bloques en 3D, de todo lo que sabía, y saqué las 4 pruebas de diseño, esas 4 pruebas a boceto las pasamos a una prueba final, esa prueba final la fui puliendo, y también te digo, yo he de decir, mi empresa es muy buena empresa, pero sí que es verdad que cuando yo entré estaba un poco como muy reciente todo, entonces se notaba que quizás las estructuras no es que fallaran ni nada, pero es como que era un poco messy, en plan, era muy caótico todo. Claro, ¿vale? Claro. Entonces, yo también... Perdón, antes de que sigas, perdona, hombre, que te interrumpa. ¿Y eso quién os lo organizaba, un productor o quién os lo organizaba? ¿Un producer? Claro, no, bueno, yo en mi empresa hay los tíos, en plan, hay los que están más altos, luego están como, yo los llamo como la mesa redonda, en plan, son como 6 personas que son los que más dirigen, ¿vale? Incluida mi jefa en ello. Y entonces luego a partir de ahí hay toda la jerarquía que se va desarrollando hacia abajo. Entonces, claro, yo al principio el problema que había es que como era un equipo muy pequeñito, que ahora ya ha crecido, tienen más, desde que yo empecé hasta ahora hay 30 personas más. Es bastante para una empresa en 2 años. Claro. Y además hablando a nivel indie. Entonces, claro, era como que al principio yo no sabía quién era mi jefe y quién no era mi jefe, porque luego lo hablamos, pero al final el concept, en mi caso, por ejemplo, y yo estipulo en un caso de concept puro y duro, es un híbrido entre diseño y arte. Entonces se mueve entre las 2 ramas todo el rato, ¿vale? Por eso se llama concept y no es ilustrador. Un ilustrador no entra en fase de diseño. Un concept sí que entra en fase de diseño. Qué bueno. Vale. O sea, pero bueno, ya luego le cogiste el ritmo y a darle caña. Y desde entonces, y dime qué es lo que haces tú como junior, porque antes me comentabas que claro, que no tiene nada que ver la cantidad de trabajo que haces tú, muy variado, de hacer una cosa aquí y luego otra allá, de lo que hace un senior que está enfocado en una cuestión, por ejemplo, un personaje o un prop o lo que sea. Claro, piensa que al final esto, partiendo de la base de que cada empresa tiene una manera de hacer, eso es número 1. Y también al final el proyecto, en qué se ajusta al proyecto. En mi caso, yo lo que más hago son trabajar sobre estructuras de edificios, barcos, todo lo que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque al final estamos construyendo ese universo, ¿no? Es decir, es un universo que tiene varios distritos. Todo lo que yo diga ya está publicado, ¿eh? Pero en plan, hay como varios distritos. Entonces, claro, tenemos que diseñar las diferentes secciones, tienen que ir entrelazadas entre ellas y luego también mi empresa lo que tiene son sponsors. Entonces, hay como muchos sponsors porque al final nosotros hacemos de puente entre la empresa que es el inversor, ¿vale? Que quiere sacar su producto y lo que sería nuestro metaverso, nuestro universo. Yo siempre digo que el metaverso es los Sims, bueno, no sé si decir Habbo Hotel porque a lo mejor gente que lo oiga muy joven no va a saber qué es, pero son como los Sims, pero en el que puedes socializar con los demás. Entonces, como que tú tienes tu casa, puedes socializar con la gente, tal, etcétera. Entonces, es ese concepto que se está desarrollando, que al final también Facebook está muy metido en el Meta, bueno, se llama Meta ahora. Claro. Apple igual, Apple está optimizando todos los dispositivos para que también tiren el metaverso. Entonces,
tiramos un poco como por allí. Pero claro, mis labores, ¿no? Al final van variando dependiendo de las necesidades del proyecto, porque de repente a lo mejor entra un sponsor, hablando así mal, que es multimillonario, que tiene muchísimo dinero, que va a invertir mucho dinero, y toda mi prioridad, de repente, cambio de proyecto, salto a ese proyecto y sale ese proyecto antes que el que estaba haciendo. ¿Y tú qué haces en concreto? Así dime, a ver si se puede, oye, si puedes. Yo puedo hacer de todo, puedo hacer tanto... Bueno, yo he trabajado sponsors que ya estén publicados, trabajé para Talon, que Talon es un grupo de eSports, que al final son los del PSG, que son el Paris Saint-Germain, tiene su equipo que se llama Talon, y estos compiten en League of Legends y Valorant, si no me equivoco. Entonces, bueno, trabajé para ellos, que este fue un proyecto que llevé yo más, o sea, lo llevan por encima mío, pero al final a nivel de diseño y todo, es como que yo lo toqué muchísimo, porque al final era como un poco el encargado de que ese proyecto saliese a nivel de concept. Entonces, ¿y el diseño a qué te refieres? Por ejemplo, a decir, oye, pues mira, ponle aquí en la oreja un pendiente al personaje, o este edificio ponle aquí un par de ventanas más y de esta forma, o en forma de arco, medio arco, tal. ¿O cómo, pues mira, lo que haces tú? Como sería un poco el workflow, sería al principio me envían un briefing en el que me dicen que querían una estética entre gótica, que tenía que ser un templo japonés, como así rollo cyberpunk, pero también steampunk. O sea, bueno, siempre te envían un briefing que no tiene sentido, porque al final te meten estéticas que van como todas un poco entremezcladas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando envían ese briefing, hay que hacer un poco la traducción. Al final, el concept es un traductor. Es decir, a mí me llega este briefing y yo tengo que entender en la mente de ese equipo de inversores y de ese equipo de creativos que quieren que haga. Entonces, a mí me llegó como esto, un templo gótico, tal, entonces empieza a iterar, ¿no? Es decir, primero dividen, yo trabajo con Slack y con Notion. Slack es una plataforma en la que tienes canales de difusión, entonces hay el canal de concept, el canal de, me lo invento, de diseño, tal. Entonces, yo estoy en todos los canales en los que se requiere que yo tenga un conocimiento de lo que se está haciendo, más o menos, ¿vale? Luego también es un poco para fomentar también la comunicación entre el equipo. Claro. Y luego en Notion es un sistema de plataforma que se utiliza para hacer, para organizar las tareas, ¿no? Al final te ponen como tickets. Sí. En ese ticket se hace un split, tienes un template que es como, pues me elemento, aquí tienes que poner la imagen final, aquí tienes que poner work in progress, aquí versión 1, versión 2, versión 3, versión 3. Y tú ya vas tirando ahí todo el trabajo que vas haciendo. Exacto. Entonces yo también aparte, o sea, hoy, por ejemplo, lunes y miércoles hago una reunión siempre, que tengo una reunión de 1 hora a 1 hora y media, a veces puede durar menos, pero esa reunión también se alarga más o menos dependiendo de en qué momento del proyecto estamos, en qué nivel de prioridad estamos, porque al final es como todo va bajando y subiendo la faena. Entonces, ¿qué me habías preguntado? ¿Qué hago en mi día a día? Por ejemplo, en este caso, en este proyecto... Sí, justo lo que me estás contando, las tareas concretas que puedes hacer, si vas saltando de un personaje a otro, si te centras en uno y profundizas hasta el final o cómo... Claro, esto depende mucho del ritmo del proyecto, ¿vale? Es decir, el proyecto va tirando y mira, mi empresa es muy guay porque al final cada 3 meses nos hacen una evaluación y nos preguntan si hay algo que queramos cambiar y tal. Entonces yo un día... Qué guay. Me gusta porque al final te dan potestad y te dan voto también y es como que se preocupan mucho, siempre se preocupan mucho por tu salud y por cómo estás tú dentro de la empresa. Entonces, un día, yo es lo que digo que hay que tener también valentía, ¿no? Para decir las cosas tanto buenas como malas, y sí que un día no hice una queja, pero hice como un reporte de decir, me gustaría que el salto de tarea no fuera tan diverso porque yo me vuelvo loco. Es decir, claro, yo un día estaba dibujando yo qué sé, green areas, ¿no? Que le decimos nosotros, en plan, áreas en las que se ve naturaleza, entonces diseñando las plantas, diseñando tal, diseñando Pascual, y de repente me hacen saltar me lo invento, un templo gótico que no tiene nada que ver, la estética toda muerta, todo oscuro, tal, no sé qué, y de repente a la semana siguiente tengo que hacer un paisaje súper colorido. Pero es un poco así, también la vida del concept es un poco ir saltando. ¿Pero te hacen saltar sin haber terminado lo anterior y se lo dejan a otro o cómo es? Claro, depende, ¿vale? Yo al final tengo como no sé cómo se llama, no sé ni decirlo en inglés ahora, es como mi coworker, ¿no? Es como mi pareja de trabajo, que es Jerome, que él es concept igual que yo, entonces él y yo nos vamos suplantando uno al otro. Entonces, por ejemplo, no sé si ha salido esto, pero bueno, en plan, para que lo voy a decir así sin decirlo, pero estábamos diseñando como personajes, en plan como clases y tal, no sé qué, entonces yo he diseñado como lo que sería la estética del personaje como viste y él a lo mejor le diseña la armamenta. Entonces, en este caso es porque yo he saltado a top prioridad en otra tarea que necesita más mi atención y necesita más o sea, tengo que focalizarme en ella. También al final, Jerome, por ejemplo, trabaja muy bien lo que son las props, lo que son los patrones, diseños, etcétera, y yo a lo mejor trabajo mejor las estructuras más grandes. Entonces, ahí entre vosotros ya os arregláis. Claro, nosotros nos vamos complementando. Al final,
a mí, porque a mí me preguntaron que yo aquí quería, porque ellos tienen una proyección futura conmigo, entonces, ¿qué quería yo dedicarme más? Entonces, yo lo que más me gusta es la fase de preproducción, la investigación, la búsqueda de referencias, los primeros bocetos, tal, porque al final es como que siento que se proyecta toda mi idea ahí, que al final es mentira, porque lógicamente viene condicionada por un briefing, pero siempre hay tu subconsciente proyectado ahí. Al final es tu mundo interior plasmado en arte. No, además tienes mucha más libertad porque o sea, quiero decirte, de donde puedes sacar la información es casi infinita, aunque estés condicionado con un briefing, pero bueno, al fin y al cabo, pues siempre tienes libertad para elegir este modelo o este otro, o esta imagen, o esta referencia. Sí, exacto. O sea, al final lo que hay que hacer como concept, que yo creo que es una parte que quizás a lo mejor le cuesta más a la gente discernir, y aquí yo creo que se diferenciaría un poco no de un mal y buen trabajador, sino de un trabajador eficiente y un trabajador no eficiente, es que al final, cuando tú trabajas para una empresa, tienes que hacer no tienes que hacer lo que a ti te gusta. Tienes que hacer lo que ellos necesitan y llevártelo a un terreno que a ti te guste, ¿vale? Es decir, yo, todos los diseños que ellos me piden, que al final también son míos, porque lógicamente lo estoy haciendo yo, ¿no? Pero van bajo su nombre. Entonces, yo cuando ellos me envían una tarea, yo esa tarea hago que se me vuelva atractiva a mí, pero no me salgo de esa tarea. Claro, yo no es lógico que a ti te pidan, me lo invento, una estética antigua, que por ejemplo yo he tocado estéticas súper antiguas, súper medievales, y lo estoy haciendo súper moderno. No me estoy ajustando a ese briefing. Vale, a mí me gusta más lo moderno, pero yo tengo que cumplir los estándares de mi empresa. Y a lo mejor dentro de eso antiguo, yo le puedo meter unos giros que a mí me parecen atractivos y que hacen que ese diseño acabe de tener mi firma, ¿no? Un poco en el diseño. Ostras, o sea que estás ahí trabajando con un montón de proyectos al mismo tiempo. Y entonces, Sí. tú con tanto, o sea, ¿cuántas horas, por ejemplo, trabajas al día? Pero con tanto trabajo, con tanto cambio y demás, seguro que tienes que echarle horas y encima trabajando desde casa. Que luego es otra cosa que me comentabas antes, el tema de organizarte tú y decirte, venga, voy a trabajar solo 8 horas, pero a lo mejor es fácil decir, venga, voy a tirar un par de horas más aquí. ¿Cómo gestionas eso? ¿Cómo lo has llevado desde el principio? ¿Has cambiado desde que empezaste hasta ahora? Eso se ha ido modificando poco a poco, ¿no? Porque yo siempre he tenido muy presente antes de entrar en la empresa que el deporte es necesario para la persona. Y no hablo de ir al gimnasio, porque al final todo el mundo no está adaptado para ir a un gimnasio porque le aburre, porque tal, no sé qué. Pero sí que es verdad que se necesita actividad física, ya sea media hora ir a correr, me lo invento, ir al pádel con tus amigos, lo que tú quieras, natación, lo que te da igual. Entonces yo cuando empecé, antes de empezar, yo ya hacía deporte, pero, ojo, una ¿Qué cosa muy deporte haces? ¿Perdona? ¿Dime? Bueno, no, hacía gimnasio, iba al gimnasio. Pero el gimnasio lo tenía en mi casa abajo, porque yo tengo una casa maja y abajo tenía un gimnasio montado. Y ojo, porque ese es uno de los cambios que yo más buscaba cuando me vine a Barcelona, que es cambiar y exteriorizarlo todo. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a trabajar, yo hacía el inglés a nivel remoto. El gimnasio lo tenía debajo de mi casa. Claro, no salgo de mi casa. Claro. No me esfuerzo a salir, ¿vale? Porque al final está muy de moda, ¿no? El de hay que hacer cosas solos, no sé qué. Sí, está muy bien hacer cosas solos, pero al final somos seres sociales que necesitamos también de los demás. Entonces, yo, cuando vine a Barcelona, es uno de los grandes cambios que hice, aparte de tener que hacer 10.000 tareas, que si lavadora, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Vivo con mi mejor amigo, sí que es verdad. ¡Ay, qué bueno! Claro, así está muy bien para repartir tareas, claro. Bueno, a ver, también hay que decir que como él trabaja en su empresa y también hemos de decir que somos dos personalidades diferentes, yo soy como muy y él es como muy relajado, entonces como que yo suelo hacer más cosas al final, ¿no? O sea, él no se va a poner a hacer una lavadora a las 7 de la mañana, pero yo sí. ¿Sabes? A ti te toca, ya. Entonces, por esa parte hubo como ese gran cambio de que yo me vine aquí a Barcelona en busca de tener un gimnasio cerca, de tener un supermercado, o sea, tener las cosas cerca. Porque yo donde vivía todo estaba muy lejos, tenía que andar 45 minutos para ir al gimnasio, tengo el carnet de coche, pero tampoco me apasiona la conducción, entonces también me lo busqué un poco a qué me apetece a mí, porque al final siempre como que estamos estipulados, ¿no? En plan de la presión social de tienes que tener carnet y tienes que conducir porque tienes que estar... Bueno, pues que no me apetece conducir, ¿sabes? No es fácil, ¿no? Romper con esa presión social de decir que todo el mundo te marca haz esto, si ahora estás mejor, estás ahí en casa ahorrando dinero y tal, y luego decir, claro. no, a mí me viene mejor lo otro. O sea, no debe ser fácil. Y más cuando eres un chaval, cuando empiezas a hacer estas cosas. Pues ya cuando tienes una edad, bueno, más o menos, tienes el culo pelado, ya puedes tener, o sea, tienes más... Pues eso, más, por así decirlo, más, claro, más experiencia para decir, no, esto me viene mejor, esto otro, o sea que no es fácil. Yo, esa es una de las partes que yo creo que he llevado peor, porque ahora hablaremos de que yo me puse enfermo, en plan, bueno, tú ya lo sabías, pero sigo en recuperación,
Pero sí que es verdad que también el ver yo, que era tan joven, bueno, tampoco es que tenga 16 años, ¿no? Eres un chavalín, di la verdad. 4 años, verme en esa posición de abundancia y de todo, y de no saber gestionarlo, y de un cambio tan radical en mi vida, y de ver que yo de repente pego un sprint y me despunto de, a lo mejor, todos mis amigos, que no los estoy devaluando ni mucho menos, pero al final mis amigos pues tenían unos sueldos más normales o tenían un estilo de vida más normal. Pues claro, yo era como, de repente me veo con todo y no sé qué hacer. Entonces, claro, yo ya me mudé a Barcelona, así que también me ha costado mucho adaptarme aquí, estoy en proceso aún, ¿no? Porque también tengo que hacer amigos, etcétera. Pero ese fue como el cambio más radical. Entonces ahí fue donde se introdujeron las mecánicas, que hay que tener un poco de cuidado, porque yo introduje como unos super hábitos, que estoy como... Yo soy un poco abanderado de los super hábitos, de tener como unas macro rutinas que siempre se hagan. Sí. Pero también decir que eso pasa factura. Es decir, tampoco podemos llegar al punto en que se vuelva una obsesión de tengo que ir al gimnasio siempre, de tengo que hacer esto siempre, de que tengo siempre que tener buena cara. Porque al final lo que hacemos es exigir tanto al cuerpo que el cuerpo tiene un ritmo, también necesita descansar, ¿no? Y entonces yo aquí fue donde di mi gran cambio, que yo me pasé a levantar a las 9 de la mañana, 8 de la mañana y llegaba como el rollo a las 6, 7, depende del día, a levantarme a las 7, incluso 6 de la mañana para... ¿Por qué? Porque yo el deporte lo hago antes siempre. Es decir, siempre hago algo. Me da igual que sea una plancha en mi casa y sean 15 minutos, pero yo tengo que hacer algo de deporte. ¿Por qué? Porque la creatividad se rige por la salud mental de la persona que la está haciendo. Entonces yo tengo que tener la mente despejada. Necesito derrochar energía. Entonces, mi rutina, mi día a día, ¿cómo sería, no? Yo me levanto rollo a las 6, 7, ahora a las 7, 7 y media, porque en verano cuesta con la calor dormir y al final duermo peor y es un follón. Entonces, yo me levanto, yo tengo mi gato, que también, bueno, también he de decir que yo una de las cosas que recomiendo para toda la gente que trabaja desde casa es tener una mascota, ¿vale? Ya sea un perrito o un gatito. Yo no lo recomiendo. ¿No? Yo sí, yo tengo un perro y hay que andar preocupado de que si lo sacas por la mañana, luego otra vez al mediodía, luego por la noche. Madre mía, es un trabajo. Bueno, aquí en casa nos vamos turnando, pero bueno. Por eso he dicho que yo recomiendo mejor un gato, ¿vale? Ya. Un gato, la gente se cree que un gato no da cariño, pero los gatos son muy cariñosos y los educas desde el amor. Y al final es un animal que, claro, yo me puedo estar aquí, claro, ya no es lo que trabajo, yo es lo que ya vivo en mi casa. Puedo estar a lo mejor una media de 10 a 12 horas en mi casa, despierto y consciente. Claro. Ojo, porque hay muchísima gestión, tus pensamientos, de repente me llega un WhatsApp, de repente no sé qué. También digo, y siempre voy a ser muy abanderado, de evitar las redes sociales un poco, alejarlas, sobre todo cuando se está trabajando y todo, porque al final, como somos personas emocionales, piensa que nuestro cerebro tampoco no distingue del todo de lo que es virtual de lo que es real. O sea, si yo veo una historia o algo de alguien que a mí me va a sentar mal, porque yo qué sé, porque le va bien la vida y a mí me va mal, me desmento, o porque es un amor del pasado, yo qué sé, lo que tú quieras. Me hace un efecto a mí. Entonces, claro, ese efecto emocional, encima me lo voy a comer en mi casa, ¿vale? Entonces, hay que tener como mucho cuidado con esto. Entonces, yo mi día a día me levanto, le doy la latita al gato que la tiene que tomar, porque es muy pesado. Desayuno, un buen desayuno, voy al gimnasio, hago mis horas de gimnasio, 1 hora y media, tal no sé qué, me vuelvo a mi casa. A todo esto hay que contar que yo al gimnasio camino 15 minutos y vuelvo 15 minutos más. Por lo tanto, ya tengo el deporte que he hecho allí, más media hora de paseo. Voy a la panadería, le compro el pan, que siempre me saluda muy maja, tal no sé qué, ya interactúo con los humanos. ¿Por qué? Porque luego me voy a pasar muchas horas sin interactuar con nadie. Claro. Piensa que tú hoy eres mi segunda interactuación, la tercera. Porque la primera ha sido el chico que siempre me saluda, que se llama Walid, que está en la recepción del gimnasio, luego el supermercado que iba a comprar naranjas y luego ya a ti. Claro. Pero en un día normal mío puede ser una persona. Pero qué pasada que lo tengas así todo tan clarísimo, Víctor. Claro. O sea, que tengas tan claro qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que gestionar las cosas. Me parece un flipe, porque un flipe en plan positivo, digo, ostras, te da una ventaja brutal. ¿Y te ha costado mucho trabajo darte cuenta de todo esto, ser consciente de todo esto? Sí, porque al final yo siempre digo que la salud no existe hasta que la pierdes. Es decir, yo tuve un problema que empecé a tener muchos problemas intestinales, que tenía como síndrome de colon irritable, no sé qué, que por cierto también lo he contrastado con mucha gente que es así un poquito emocional como yo, intensita, que nos llaman, ¿no? Y se suele dar varios casos. Entonces,
ya descubrí, me costó mucho porque tuve que indagar mucho sobre el tema, pero descubrí que al final el problema era mi gestión emocional, es decir, tenía unos síntomas que venían de una mala gestión emocional. Entonces ahí pues entraba como mucho, a lo mejor me entristecía mucho o no controlaba las emociones. Entonces bueno, se desarrolló como un cuadro así. ¿Qué pasa? Que yo a través de todo esta, de haber perdido la salud, en la intentar recuperar la salud, me he dado cuenta de lo importante que es tener salud, ¿vale? Porque al final yo sí que es verdad que estoy muy joven, pero yo he perdido la salud muy joven. Yo con 24 años no podía comer el 90% de los alimentos. Entonces, claro, te das cuenta, aparte de lo duro que es y de todo lo que tienes que pasar en tu vida, ¿no? Yo fui como un sablazo en mi vida, o sea, era una persona de 24 años que parecía que tenía 80 años. En plan, no podía comer, estaba débil, estaba desnutrido, la cabeza encima empieza a funcionar muy mal porque al final no tienes nutrientes. Entonces, ¿qué pasa? Yo desarrollé unas métricas que van establecidas por muchos psicólogos, psiquiatras, etcétera, que sirven. Entonces, yo siempre recomiendo hacer esto, ¿no? Pues un poquito de actividad física antes de trabajar, si se puede. Es mejor levantarte un poco antes y hacer actividad física que no hacerlo luego por la tarde, porque yo al final ya empiezo con esa activación muscular, mental y de todo, que yo me llevo al trabajo. Ya. Y aparte, a ti te pagan, y yo siempre voy a decirlo, a ti te pagan por estar saludable. O sea, cuanto tú mejor estés de salud, cuando tú más feliz estés, cuando tú más satisfecho estés, todo eso se va a plasmar en todo, en el trabajo, en la relación. Más en un trabajo tan creativo como el que tú tienes. Claro, piensa que al final el concept, a diferencia de otras disciplinas como el 3D o el hard surface, o bueno, que esto es 3D también, pero o el texturizador, etcétera, son trabajos que también entran la creatividad y la lógica, pero yo creo que son más de inteligencia artística. En cambio, en el concept entra mucho la creatividad. Claro, entonces la creatividad tiene que tener mucho dominio en la inteligencia emocional, ¿vale? De una persona. Entonces, claro, es un trabajo que desgasta mucho a nivel mental, más si estás saltando cada día de tarea. Entonces hay que establecer pues como unos patrones que te ayuden a ti a ya no gestionar lo laboral solo, a también gestionar tu vida personal. Claro. Que tampoco no puede comerte el trabajo. A mí al principio me comía el trabajo. Sí, pero ¿por el número de horas que le dedicabas o por...? Yo al final hago mi jornada, no hago más ni menos. O sea, bueno, a ver, a lo mejor un día hago un poco más y a lo mejor un día hago un poco menos. Sí que 8 horas no hago. Y porque es que nadie te da 8 horas. Si tú vas a una oficina, tú hablas con tu compañero, te tomas un café, te tomas un descanso. Esto te quería preguntar, porque al trabajar en casa, ¿cómo haces para, o sea, cómo te planteas la jornada ya dentro de cuando estás en la empresa? O sea, por así decirlo, la jornada laboral, es decir, ¿entras a las 8 y sales a tal hora? ¿O te haces tus periodos de descanso y te sales a dar un paseo? ¿O cómo te yo voy variando, yo me adapto a mis necesidades. Mejor. Porque yo he aprendido a que mi cuerpo y mi mente me hablan, entonces por lo tanto yo me adapto un poco, bueno, lógicamente sin dejarme arrastrar, pero me adapto a lo que yo necesito. Si un día estoy un poco más cansado porque yo llevo un tute de gimnasio de 4 días que estaba ahí levantando más pesos y ya no sé qué necesito no ir al gimnasio y necesito dormir un poco más, duermo un poco más. Porque lo necesito. A lo mejor me doy el paseo diferente o a lo mejor tal. Y yo sí que mi mejor momento es volver del gimnasio, comprar una barra de pan y hacerme un zumo de naranja. Y parece una tontería, pero es el momento que yo me dedico cada día a mí. Y ese momento no lo puedo quitar, o sea, de ninguna manera, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es dividir la jornada laboral un poco en necesidad de cómo voy de faena, porque también te digo, si yo corro más y tengo la reunión y yo no puedo avanzar más, pues no me voy a poner a inventarme cosas, ¿sabes? Claro. Yo he cumplido con mi faena, la he acabado antes, entonces no pasa nada. Y todo el mundo que trabaja en el mundo del concept, si acaba antes, le va antes, o sea, es decir, no vas a estar ahí como un tonto mirando las raíces de tu casa, ¿vale? Igual que si estuvieras en una faena normal. También te digo que la gente a veces en el teletrabajo se columpia un poco, yo intento no columpiarme nunca, ¿vale? ¿En qué Sí que a lo mejor, bueno, pues a lo mejor que te pones a ver la tele o te pones en el sofá, ¿vale? Yo eso intento no hacerlo y yo lo que hago es cada hora y media, me tomo un descanso que puede variar de 15 a media hora. Que sí, que a lo mejor parece mucho media hora, pero también yo sigo trabajando esa media hora. Porque al final yo a lo mejor estoy diseñando o a lo mejor estoy pensando, al final el trabajo del concept no cede, o sea, no acaba cuando tú sales de la oficina. En mi caso no existe, pero me vengo a referir. Yo no dejo de pensar, yo no dejo de tener ojos, yo no dejo de crear, yo no dejo de absorber información, por lo tanto, también es trabajo. Y también es trabajo muchas veces, yo a lo mejor he estado en el gimnasio y he estado pensando en un diseño, también estoy trabajando. Aunque yo no esté sentado en una silla, yo también estoy trabajando. ¿Vale? Claro. Hay que tener conciencia porque... ¿Cómo lo vas a volcar sobre el diseño en el que estés trabajando, claro? Claro, y al final también
también hay que ser un poco astuto. O sea, si tú puedes ahorrarte media hora, porque esa media hora te la puedes dedicar en el gimnasio y puedes estar mirando fotos de mientras, te puedes ir un poco inspirando, pues también hazlo, porque al final, si tú sacas la faena, es lo que importa. No, es que no importa que tú estés 8 horas, tú lo que tienes que sacar es la faena sí o sí. ¿Sabes? En plan, tiene que ser sí o sí. Hubo un periodo de mi vida laboral que antes de ay, no sé cómo decirlo, antes de entrar en un poco más de estabilidad, pero cuando estaba al principio y todo, hubieron como mucho movimiento, entraron muchos sponsors y tal, y yo sí que sufrí un poco porque hubo un poco lo que llamo yo ambulancia 24 horas, es decir, me convertí en una máquina de trabajar y me acuerdo que esas semanas estuve desde las 8 hasta las 9 de la noche casi trabajando, pero ¿qué hacía? Ese día trabajaba un montón y al día siguiente a lo mejor trabajaba 3 horas. Claro, ¿Por qué? Porque ellos, claro, aparte de ellos ya me lo dicen, o sea, lógicamente todo lo que yo trabajé de más yo lo recupero. Sí que yo sé que hay empresas que te queman muchísimo, pero no estoy a favor y también creo que siempre hay que interponer la salud de una persona por encima de no el trabajo. O sea, al final tú no vas a heredar esa empresa, no eres el hijo. Claro. En donde tú eres un número, ¿vale? Entonces, obviamente tú te puedes sentir querido y yo, por ejemplo, en mi empresa me siento súper querido, pero yo, aunque mi empresa me sienta súper querido y los quiera muchísimo y sea una empresa que seguramente si el día de mañana me tengo que ir de aquí a unos años me va a doler, no dejo de ser un número, ¿vale? Entonces, claro. Hay que tener mucha conciencia. Siempre. Claro, sí, señor. Ostras. Pero, Dime. Lo que mucha gente no sabe ver eso. Claro, ostras. ¿Y cómo haces tú para aprender de todas estas cosas? Porque, hombre, imagino que, claro, la experiencia tuya, vas meditando, vas reflexionando sobre ello, pero tú utilizas algún tipo de formación, por ejemplo, no lo sé, lees libros al respecto de psicología o tienes algún psicólogo que te eche un cable con eso o haces cursos por tu cuenta. ¿Cómo haces tú para informarte de este tipo de cuestiones? Pues mira, yo estoy muy indagado en el tema de la psicología, también en el tema de la salud y tal, porque es lo que te digo, al final pierdes la salud y también te digo que hay como una fase en la que hay un poco de obsesión, ¿eh? Porque cuando la pierdes es como que quieres recuperarla y te vuelves un poco loco, en plan, intentándolo, ¿no? Pero yo ya no estoy en esa fase, ya estoy más nivelado, entonces yo sí que tengo mi psicóloga, se llama Noelia, y nada, yo con mi psicóloga cada 2 semanas la veo. Sí que es verdad que o sea, es un poco alto, en la frecuencia de 2 semanas, pero es porque también al final estoy remontando de todo esto, se han quedado muchas heridas de haber estado enfermo. No, pero he tenido que rendimiento. Sí, y entonces también al final yo siempre creo que también, lo digo 100%, todos los artistas deberían tener un psicólogo, ya se dediquen al mundo de las artes, desde la actuación, desde el baile, desde lo que sea. Necesitan tener un psicólogo y ya todo el mundo, o sea, todas las personas deberían de tener uno, ¿no? Deberían de tener una persona que les escuche y que les sepa aconsejar desde la experiencia y desde el estudio, ¿no? Entonces, yo partiendo de esa base, yo tengo mi psicóloga, yo no voy a dejar a mi psicóloga. Sí que a lo mejor de aquí a unos meses me lo invento, me estoy más tranquilo, ya mejor de salud, gradúo la frecuencia y es cada mes en vez de cada 2 semanas. Pero yo tengo esa herramienta por ese lado. Luego tengo la herramienta de yo por propio interés, de que estudio mucho a nivel psicológico, psiquiátrico, etcétera, cómo se mueven las mentes, cómo funcionan las mentes, porque propiamente me lo aplico como para mí, ¿no? De decir, hombre, yo al final quiero ser una persona funcional, no disfuncional a nivel personal, porque yo es lo que sentía que a nivel laboral era, hablando mal, o sea, siendo así un poco narcisista, un éxito, y a nivel personal era un fracaso. Entonces, eso no puede ser, ¿vale? Hay como que nivelar. Claro, y por ejemplo, el trabajo que haces con la psicóloga o el que haces tú al leer y al trabajar toda esta parte de formación al respecto, que es más sobre cómo entender cuestiones como, por ejemplo, la administración del tiempo que tienes que tener o cómo gestionar la parte emocional, o es más bien un trabajo interior de decir, más introspectivo, de decir, venga, vamos a conocernos, me voy a conocer a mí mismo, que eso me va a ayudar al otro. ¿En qué dirección o cómo lo haces tú? Sí que es verdad que al haberse dado el caso de que yo empecé a ir al psicólogo porque no estaba muy bien a nivel mental y tal, no sé qué, entonces estaba como un poquito colapsado, la gestión ha sido más de yo como persona, como individuo en el mundo físico, ¿no? Es decir, es lo que te digo, mi trabajo laboral, o sea, mi vida laboral rueda muy bien, entonces yo el problema no tenía en mi vida personal. También he de decir que todo venía de raíz de a lo que yo me dedico. O sea, la mente, ¿no? La mente de un artista tiene como un patrón que sigue, aparte de que son personas, es lo que te digo, personas muy creativas, personas muy emocionales, muy sensibles, tal, suelen ser así. Bueno, suelen ser no, tienen que ser así, porque si no eres así, no vales para ser artista. ¿Sí? Entonces, o sea, no puede ser una persona que sea fría,
o que sea muy calculadora, no puede dedicarse al mundo de las artes porque es que no funciona su mente para ello, ¿vale? Es decir, nunca llegaría a un rendimiento alto. Entonces, partiendo de esa base de que las mentes son así, empecé a intentar entender un poco cómo funcionaba yo a nivel mental y también cómo trabajar, pues, ¿no? Esas cosas a lo mejor pues tenía una baja autoestima o, es lo que te digo, a nivel personal baja autoestima, a nivel laboral alta autoestima. Entonces estaba como muy desbalanceado. Entonces, todas esas herramientas yo no las uso tanto como para cómo gestionar el tiempo, porque yo al final el tiempo siempre he sido un buen gestor, porque siempre me he dedicado, o sea, siempre he hecho deportes, siempre he sido una persona muy estudiosa, entonces sé que el tiempo, cómo utilizarlo bien y cómo ser productivo, no tengo problemas en ello, pero sí cómo conseguir que mi cabeza fuera muy productiva a nivel laboral, pero no me destruyera a nivel personal, ¿vale? Es decir, cómo saber parar, no tanto cómo gestionar el tiempo, sino cómo decir, hasta aquí, yo me planto, dejo el diseño lo cojo mañana, ¿sabes? Eso es lo que yo buscaba más bien, que eso es una de las cosas que yo creo que, sobre todo, muchos artistas cuando hablan de su trabajo y tal, siempre dicen, el deporte es fundamental, todo esto es fundamental, entonces siempre hay que tener como eso de decir, me pongo yo por encima de todo lo que es el arte, porque al final muchas veces es como que se funde el artista con el arte, es decir, como que el arte invade a nivel mental al artista y es como que tú dejas de existir porque tú vives en un mundo artístico, ¿no? Es decir, vives en tu subconsciente y tu subconsciente es tan poderoso que, bueno, que al final pues te pones ahí que se te va la olla. Yo siempre digo que los artistas estamos locos, en plan, se te va la olla a unos niveles de que, yo qué sé, a ti también te habrá pasado, en plan de que te empiezas a pensar y bueno, y te metes en un mundo y en unas cosas que no tocan, ¿no? Al final piensa que sí, la mente también, cuando revisita emociones, hay que ser muy ágil para saber salir de esas emociones. Por ejemplo, me invento, estoy diseñando un escenario en el que está despoblado todo, es súper solitario, tal, así que, pues a lo mejor yo voy a coger y en mi libro de emocional voy a revisitar una emoción de tristeza en un momento que yo me he sentido triste o en un momento que yo me he sentido desolado o solo o tal. Claro, cuando yo hago todo ese trabajo emocional, yo reconecto con mi pasado, yo busco esa emoción, yo busco ese sentimiento, que sé que lo estoy diciendo como muy fumadita del señor, pero es que es así. No, pero claro, si es como tú funcionas, hombre, claro. Tiene muchísimo sentido. Sí, revisitas esa emoción y el problema que había yo antes, me quedaba enquistado en la emoción, ¿no? Es decir, yo revisito esa emoción y yo me agarro tanto a yo qué sé, me empiezo a pensar en algo y ya me agarro tanto a ese pensamiento que no salgo. Pero claro, yo no estoy en ese punto ahora mismo, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo me he sentido triste en ese momento, utilizo esa herramienta, saco esa emoción, la utilizo para mi trabajo, que al final se basa en ello. Piensa que al final lo que diferencia a un artista más bueno a un artista más malo es conseguir un impacto emocional en el espectador. Entonces, yo revisto esa emoción, salgo de esa emoción. Claro, antes yo me quedaba ahí dando vueltas y todo eso es una carga emocional y mental para ti mismo que es horrible. Entonces, ahora yo ya sé salir de eso. Igual con las emociones negativas, con las positivas. También te digo que la emoción negativa siempre tiene una carga mental mucho más elevada, ¿vale? Claro. Es decir, al final, obviamente, siempre nos acordamos de lo que nos hicieron malo que de los 5 buenos que nos hicieron algo. Ya, claro, cierto, madre mía, no, pues me sorprende porque además, claro, al estar todo el rato trabajando en remoto y no estar con compañeros de oficina y tal, porque yo creo que a lo mejor en la oficina sí que podrías, pues estas cosas, compartirlas con los demás y más o menos, a ver, no tiene por qué ser todo el mundo, pero más o menos todos van a padecer o pasar por lo mismo y entonces, quieras que no, compartirlo con otra gente, pues siempre puede ayudar. O sea que puede ser una de las ventajas, ¿no? Estar en oficina, pero ostras, en un caso como el tuyo, que ya lo tienes súper bien gestionado y lo tienes clarísimo qué es lo que tienes que hacer y lo que no, no cambiarías el trabajo en remoto, ¿verdad? Ahora mismo por oficina. No, sí que cambiaría a lo mejor de vez en cuando tener que ir de viaje de negocios, en plan, yo qué sé, digo de viaje de negocios como si yo fuera de negocios, ¿sabes? Pero ya me entiendes, en plan, ir a algún lado para cambiar un poco de dinámica, pero sí que poco a poco yo he ido como ya conduciendo un poco mi vida, pues a veces aprovecho, ¿no? Por ejemplo, yo los viernes, como yo al final el fin de no trabajo, pues a lo mejor el viernes me levanto a las 6, 7 súper pronto y el jueves ya he trabajado más. Sí. El viernes trabajo hasta las 3 y yo ya cumplo mis horas y mis tareas, envío la faena y me voy el viernes por la tarde y me lo invento a París, ¿sabes? Y ya me desahogo. Entonces,
Sí que es verdad que parece que no, porque ahora lo digo como muy seguro y tal, pero hasta que yo he llegado a dar con las teclas, ¿no? Decir esto así, y esto así, y esto así, y esto así, me ha costado muchísimo, porque no hay, esto es lo que yo veía, ¿no? Que no hay como una guía para que una persona joven empiece a trabajar remoto directamente, porque es algo nuevo. Ya. La gente normalmente antes, si tú te contratabas en Los Ángeles, tú te ibas a vivir a Los Ángeles. Pero tú trabajabas en una oficina. Entonces ahora, aparte de que es lo que te digo, que también las redes sociales han tomado más fuerza, de que el móvil parece una extensión de tu brazo. Entonces es como, claro, ¿cómo gestiona esto una persona todo esto de golpe? Entonces yo estoy ahí como muy pro con el tema de la salud mental, de que hace falta dominar y buscar y investigar sobre uno mismo. Y sobre todo también, yo me he gastado mucho dinero en mi salud este año también porque he tenido muchos problemas con lo del estómago y tal. Pero sí que yo soy una persona que siempre dice, es mejor que te gastes 60 euros en un psicólogo que 60 euros en una camiseta de marca. Porque al final, literalmente, el que te va a ayudar va a ser más el psicólogo. Siempre queda con buen... Es una inversión mucho mejor, claro. Claro, mejor aprovechar, claro. Y piensa que también yo al final cuando tuve a los alumnos, ¿no? Y todo, y también por hablar con mucha gente, muchos de los artistas desarrollan problemas, desarrollan trastornos mentales que luego los solucionan, desarrollan cuadros estomacales que luego los solucionan. Entonces, es como que al final te das cuenta de que tu labor es que tu salud esté muy bien siempre. Claro, ¿vale? claro. Sí. Ostras, si no tienes ganas de conocer a los compañeros, seguro que sí, ¿no? ¿No les conoces todavía o sí? Mira, yo, está hablado con Jerome de que, porque ¿sabes lo que pasa? Que al final, como él y yo nos suplantamos uno al otro, claro, no podemos coger las vacaciones de golpe, ¿vale? Y tampoco pasaría nada, ya te lo digo, pero es como que tampoco vamos a hacerlo. Y aparte sí que es verdad que en América yo tengo vacaciones, y soy autónomo y tengo vacaciones, pero normalmente no se tiene vacaciones, entonces mis vacaciones tampoco son como una gran maravilla, están muy bien, ¿eh? O sea, yo no me quejo, pero es como algo que va escalando cuando tú más estás en la empresa. Entonces, tengo muy poquitas vacaciones, tengo que gestionarlas muy bien y hemos decidido a ver si lo hacemos porque en invierno mi empresa cierra una semana y entonces nos obligan a parar sí o sí. Y entonces yo me iré con Jerome, en teoría, no sé si lo haré. ¿En qué está en Estados Unidos? No, él vive en Arabia Saudí. Entonces, claro, está en la otra punta, entonces está más lejos que Estados Unidos. Entonces, dijimos de ir a Tokio, entonces a ver si lo hacemos, no sé si lo haremos, pero vamos, yo seguramente seré una persona que seguramente conozca, porque al final con Jerome incluso hablo por el WhatsApp, hablo de mi vida personal con él, o sea, claro, al final, piensa que hay un estudio que dice, claro, hay un estudio que dice que te pasa el 80% de tu vida con tus compañeros de trabajo. Claro. Oye, pues sí, si os vais a Tokio, pasaros por aquí, por Taiwán. Pues sí, bueno, ya se lo diré, porque a ver, que tengo que ir ahí como justo, volando y de todo rápido, pero bueno. Sí. Qué bueno. No, está súper guay eso, sí señor. Qué bueno. Pues nada, Víctor, oye, para terminar, sí me gustaría preguntarte, por ejemplo, aquí tú qué crees que necesita hacer la gente que quiera entrar o qué te parece a ti después de la experiencia tuya de haber cuando entraste y todo eso, con la gente, los concept artists, ¿en qué es lo que se tienen que preocupar más? Porque yo entiendo que mucha gente pues está más preocupada o bien por hacerse, pues por dibujar mejor las manos, por dibujar mejor los pies, por hacer lo que se llama el key art mucho mejor, así unas ilustraciones muy bien acabadas, o preparar un portfolio estupendo, o no sé, ¿en qué crees tú que se tiene que, o qué es para ti lo más importante? Pues mira, esta es la pregunta, yo creo que más interesante de la entrevista, así que es buena para... Más interesante esto lo que has dicho ya. Sí, no, pero para mí es muy interesante esto, porque yo es una de las cosas que le he estado dando muchas vueltas, porque al final yo a lo mejor en el futuro me gustaría dedicarme más a la docencia, etcétera, entonces también sí que es verdad que a mí me gustaría ser un profe guay, no me gustaría ser una persona que no vale para nada y que está allí porque ha fracasado en su vida. Sé que acabo de tirar una lanza diciendo esto, pero es que la verdad, hay mucha gente que se mete en la educación porque no han triunfado en su vida y recurren a la educación porque sacándote un máster ganarás 2.000 euros de profesor en una universidad. Luego da el problema de que alumnos tienen que ir quejando y tienen que ir arrastrando problemas de un profesor que no ha valido para nada. Entonces, partiendo de esta base y partiendo de este mensaje negativo, que es lo que he dicho, pero que estoy, 100% seguro de que es así, en muchos casos, a mí me gustaría ser un profe guay, entonces me he metido mucho en investigar cómo funciona un poco el tema de los alumnos, cómo ayudarles, tal, que al final digo, yo tengo, voy a hablar más de una palabra, tengo huevos, digo, porque es que tengo 26 años y yo ya pensando en los alumnos, como si estás preparándote el futuro, joder, claro que sí. Bueno, espérate, que te voy a decir que es más, que el otro día me pidieron el DNI, me han pedido el DNI 4 veces estos 3 meses.
Qué ¿sabes? bien. Entonces, 4 veces me han pedido el DNI, que sí un día, porque bueno, yo soy fumador y en el estanco. Un día que si no se quiere saliendo de fiesta, digo, madre mía, digo, No, por Dios, pero porque sí. Bueno, me habéis quitado 9 años de vida. Pero bueno, total. buena señal. Eso es buena señal. Buena señal. Entonces, partiendo de esa base que te decía, yo creo que los alumnos, el problema que tienen, o sea, y cómo entrar en el sector de todo esto, primer problema, muchos se obsesionan con conseguir trabajo, sin darse cuenta de que no valen para ese trabajo en ese momento. Es decir, tú puedes valer para ese trabajo, pero no estar en el punto en el que tú vayas a ser contratado. Entonces, tienes que dar un rodaje. Entonces, a lo mejor ese rodaje es 2 meses, como a lo mejor ese rodaje son 3 años y no pasa nada. Entonces, ¿de qué depende? De lo que tú corras. Es decir, puedes ser un deportista de élite, de base ya, que puede ser Messi, en plan, puede ser buenísimo, y que sea siempre el mejor y que te sea más fácil todo. O puede ser, que no sé de fútbol, no sé por qué he puesto este ejemplo, pero una persona de segunda división y que tengas que pasar por la tercera, no sé si es la tercera, pero tercera, segunda y luego primera, ¿vale? Entonces, eso es lo que hay que tener conciencia, ser un poco humilde, ¿eh? Porque parece que no, pero el artista en sí tiene un ego muy difícil de dominar, porque al final vive tanto en su subconsciente que ese ego se arrastra para todos los lados. Entonces, lo primero hay que aprender a dominar un poquito el ego, ¿vale? Y decir, y quitarte un poquito, y ser un poquito humilde. Y decir, hombre, pues soy muy bueno, o pues, hombre, pues aquí no soy bueno. Yo, por ejemplo, con introspección propia, la anatomía se me da fatal, la perspectiva se me da súper bien, ¿sí? Pero yo he hecho ese trabajo de decir lo que se me da bien y lo que se me da mal. Ese es el primer trabajo. Luego, ver qué se te da bien y qué se te da mal. No qué te gusta y qué no te gusta, ¿vale? Y entonces, Qué buen apunte. sí, entonces profundizar en lo que se te da bien y llevártelo a tu terreno, como hablábamos. Porque yo lo siento mucho, a no ser que seas un niño rico que puede pagar un proyecto a su gusto, te va a tocar hacer cosas que no te gustan hacer. Fin, ya está, ¿vale? Claro. Entonces, luego, la otra parte también es, y esta es una frase que nunca se me olvida, es hacer lo que no te gusta hacer para hacer lo que quieres hacer. Es decir, yo lo que no puedo hacer es un mega diseño de personaje si no tengo ni puñetera idea de hacer manos, si no tengo ni puñetera idea de colocar una postura anatómica, si no sé hacer diseño de ropajes, si no sé hacer tatuaje, me lo invento, tal, pues no te va a salir, mi alma no te va a salir. Entonces, hay que hacer ese momento de decir, ¿qué necesito para aprender esto? Y luego, una cosa súper importante es el estilo. Esto es lo que hablamos cuando yo daba clases, lo hablaba mucho. Hay que hacer un estilo comercial. ¿Por qué? Porque yo siento mucho, no sé qué seas, el próximo Da Vinci o el próximo Picasso, tu personalidad no nos importa. Es decir, suena fatal, pero no nos importa. O sea, no me importa que sepas hacer el estilo de Banksy, ni que sepas... Porque al final nos estamos yendo a otro tipo de arte, ¿eh? Pero Claro. ya me entiendes. Hay gente como que es que yo mi estilo, no sé qué, no sé cuánto. Yo me he encontrado con gente que estudiaba que era como mi estilo es único, tu estilo no es único, tu estilo es un truño que no está bien hecho, ¿vale? Es decir, aquí hay fallos de anatomía porque no sabes hacer anatomía y tú no estás haciendo anatomía porque te sale mejor, es decir, que es tu propio estilo que coger y abrir libros y empezar a hacer huesos y empezar a hacer cuerpos y empezar a hacer tal. Entonces, ojo, hay que hacer lo que no te gusta hacer para hacer lo que quieres hacer. Ojo, ese sería mi más consejo. Y luego, picar a todas las puertas, en plan, volverse loco. O sea, si estás esperando a que te lleve al trabajo, mira, no has nacido en el mundo adecuado. En plan, aquí nadie te va a regalar nada. Es lo que te digo, si naces con la suerte de que naces en una cuna de oro o que naces con contactos, pues dale tú y aprovechalo. Yo soy súper fan de la gente rica, en plan, me caen genial, en plan, los mejores, en plan, aprovechad vuestro dinero, ¿vale? La gente que no es estúpida, pero me vengo a referir. La gente que nace con un privilegio, la aprovecha, pues dale tú. Sí, que no tiene que aprovechar sus fortalezas, claro que sí. ¿Vale? Pero si tú no naces con ese privilegio, te toca currar, te toca sudar, te toca llorar, te toca darte de hostias y te toca picar a puertas y picar a puertas. Y al final mi trabajo lo conseguí en la candidatura 80 y pico, en la segunda vez que hacía una prueba, en la tercera vez que hacía una, o sea que ya trabajaba un poco al sector. Yo ya llevaba proyectos en los que a mí me han timado, en los que a mí me han debido dinero, en los que he tenido muchos follones. Me he metido a diseño gráfico, he hecho cristaleras, he hecho hasta bolsas de ropa, en plan de tela. He hecho de todo. Entonces, yo he hecho todo eso durante... Yo empecé a trabajar en el sector hace 2 años y medio, pero yo llevo trabajando como artista desde hace casi 6 años, ¿vale? Y aparte de todo el deporte y todo lo que yo he hecho. Entonces, no hay que mirar tanto cuando uno llega, sino cómo esa persona ha llegado y pensar un poco en qué esa persona ha hecho que yo no he hecho para conseguirlo. Claro, ¿vale? claro. O sea, que todo pasa por picar piedra, claro que sí. Exacto. Sí que ahora está muy de moda esta filosofía de ser ultra mega productivo. Ojo, cuidado, chicos, en plan, no volváis locos. En plan, la productividad tampoco es todo el epicentro. O sea, al final,
yo una cosa como que tengo muy presente, que sé que es como muy rollo mal a decirla, pero como es muy tabú, pero yo tengo presente que me voy a morir. Entonces, yo tampoco quiero desaprovechar mi vida siempre estando en un lienzo, ¿vale? Y eso es una cosa que también quiero que entienda la gente. Entonces, también hay que saber nivelar. Y en el proceso hay que saber disfrutar. Y es muy complicado disfrutar del proceso, pero cuando yo empecé a dibujar, yo tenía 21 años. No, 21 no, perdón, me estoy tirando años, espera. Ahora tengo 26, yo tenía 19 o 20 años, ¿vale? Sí. Y yo con 24 ya estaba trabajando de concept. O sea, yo estaba trabajando en una especialización. Pero claro, yo ya estaba haciendo una carrera. Yo ya estaba haciendo el máster. Yo el máster me lo pagué yo. Yo estaba trabajando en tiendas. Entonces, también que hay que ver que no es todo de rosas. No sé por qué estoy pegando este speech tan largo, pero no todo, es una pregunta de broma. No es todo de rosas. Y yo he fregado muchos suelos, yo he lavado muchos lavabos y yo he hecho muchas cosas que no me han gustado para estar donde estoy. Y aún así, ojo, porque a veces no me siento satisfecho. O sea, imagínate. Ya, entonces, es un camino muy largo, hay que tener mucha paciencia, seguir ahí adelante y darle que te pego. Claro, y yo lo siento mucho, pero yo he visto esto en muchos alumnos, bueno, no muchos, pero yo he visto algunas cosas en algunos alumnos de decir, hombre, es que estás tocando eso a dos manos, en plan, es decir, no estás haciendo nada. Entonces, por lo tanto, tampoco te esperes que Disney te vaya a contratar, porque es que a Disney no le interesa. Claro. O sea, yo siempre digo, la historia personal de cada persona es duro, pero te das cuenta que no le interesa a nadie. Es decir, obviamente quien te quiera te va a oír, te va a escuchar y va a escuchar algo. Yo sé muchas cosas de tu vida, yo sé un poco de tu vida. Sí, mira, ¿ves? A mí ya la gente que te oiga nos interesa lo que estás contando, claro que sí, y todo lo que has vivido, ¿ves? Sí, pero fuera de ahí, mi configuración como Víctor, en plan, en tu vida va a tener muy poco impacto, ¿vale? Incluso que me esté oyendo a alguien. O bueno, puede tener mucho impacto, porque hay gente que me ha dicho, hostia, bueno, yo tengo una alumna que me dijo, hostia, me ha ayudado mucho porque tenía un cuadro depresivo de ansiedad y todo eso. Y me ha hecho un cambio en mi vida y me voy a acordar mucho tiempo de ti. Sí. Claro. Y claro, he hecho un impacto, pero me vengo a referir, dentro de todo esto, tenemos que entender que nosotros le importamos muy poco a los demás, ¿vale? Entonces, tenemos que fijarnos mucho en qué hacemos nosotros, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Entonces, con esas tres premisas, siempre mirar por uno mismo. No ser una persona que vaya pisando cabezas, pero obviamente si tú tienes una candidatura y tu compañero también está buscando trabajo y esa candidatura se ajusta mucho a tu perfil y al suyo, hombre, pues guárdatela para ti. Eso sí, si se da la oportunidad de que la candidatura que tú has visto no se ajusta a tu perfil, pero si es el de tu amigo, oye, envíasela a tu amigo. Y si los dos estáis en un proceso de selección, cada uno que haga su cosa. Claro. ¿Vale? Competitividad y también compañerismo a la vez. ¿vale? Sí, muy bien. Pero no ser tonto. Muy bien. Me gusta el mensaje tuyo final, Víctor. Pues muchas gracias y ha sido una gozada volver a verte, claro que sí. Igualmente, hombre, yo cuando quieras, yo encantado de hablar, yo sabes que me encanta hablar. Pues venga, nos vamos viendo. Porque si no todo el día se me pasa muy monótono. Venga, Víctor, chao. Dios, que vaya muy bien, chicos. Chao, gracias.